Cuando levanté el teléfono para preguntarle a mi hijo Martín qué hora sería su boda, mi nuera Diana me miró directamente a los ojos y me dijo con una sonrisa helada: «Ah, ya nos casamos ayer. Solo invitamos a personas especiales». Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. Personas especiales. Yo, que durante 3 años he pagado su alquiler de $500 cada mes, que he comprado cada mueble de su casa, que he llenado su refrigerador cuando no tenía ni para comer. Yo no era una persona especial. Me quedé ahí parada en la sala de mi propia casa, sosteniendo ese teléfono como si pesara 1000 kilos, viendo cómo mi hijo evitaba mi mirada mientras Diana se acomodaba en el sofá que yo les compré. El vestido rosa que había elegido para su boda colgaba inútil en mi armario, junto con los zapatos nuevos y la ilusión de ser parte del día más importante de la vida de mi único hijo. Había gastado $200 en ese vestido, pensando en lo hermosa que me vería en las fotos de la boda de Martín. Fotos en las que nunca aparecería. Durante semanas había estado planeando cada detalle. Había apartado dinero extra para regalarles $1000 como regalo de bodas. Había llamado a mi hermana en México para contarle la buena noticia. Había limpiado mi casa de arriba abajo porque pensé que tal vez vendrían a celebrar conmigo después de la ceremonia. Todo eso se desmoronó en un segundo con esas 4 palabras envenenadas: solo personas especiales. Martín finalmente levantó la vista y me dijo con una voz que sonaba ensayada: «Mamá, fue algo íntimo. Muy pequeño. Solo nosotros 2 y los testigos». Pero yo sabía que era mentira. Vi las fotos en redes sociales. Vi a los padres de Diana posando orgullosos junto a los novios. Vi a los hermanos de ella brindando con champán. Vi el vestido blanco de Diana que yo ayudé a pagar con los $300 que le di para sus gastos personales el mes pasado. Vi todo lo que no fui invitada a ver. Una semana después, exactamente 7 días después de esa humillación, Diana me llamó con una voz completamente diferente. Ya no era la mujer segura que me había excluido de la boda. Ahora sonaba desesperada, casi suplicante. «Dulce, el alquiler está atrasado. El propietario nos está presionando y dice que si no pagamos esta semana nos va a desalojar. Se te olvidó hacer la transferencia». Su voz temblaba ligeramente, como si el mundo se le estuviera cayendo encima. Yo me quedé en silencio por unos segundos, recordando todas las veces que había corrido al banco a hacer esa transferencia. Todas las veces que había cancelado mis propios planes para asegurarme de que ellos tuvieran techo. Todas las veces que había comido frijoles y arroz para poder darles dinero para sus antojos. Y ahora, después de excluirme del momento más importante de sus vidas, tenían el descaro de llamarme como si nada hubiera pasado. «Diana», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, «no te avisé que solo ayudo a personas especiales». El silencio del otro lado de la línea fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón latiendo. Por primera vez en años, no era yo quien temblaba. Era ella. «Dulce, no entiendo», tartamudeó. «Siempre hemos sido especiales para ti. Eres como una segunda madre para mí». Mentiras. Todas mentiras envueltas en esa voz dulce que usaba solo cuando necesitaba algo. La misma voz que había usado para pedirme dinero para el vestido de novia, para la luna de miel, para los anillos que yo ayudé a financiar sin saber que jamás vería la ceremonia donde los intercambiarían. Durante tantos años he vivido con esta sensación constante de caminar sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra, cada gesto, cada regalo, esperando recibir una migaja de cariño de mi propio hijo. He sido la madre perfecta, la suegra complaciente, la proveedora silenciosa que nunca protestaba cuando me trataban como si fuera invisible. Pero esa frase, «solo personas especiales», despertó algo en mí que había estado dormido durante demasiado tiempo. He calculado mentalmente cuánto dinero he gastado en ellos estos 3 años. Entre alquiler, comida, regalos, emergencias y caprichos, más de $20,000. $20,000 que saqué de mi pensión, de mis ahorros, del dinero que mi difunto esposo dejó para que yo viviera tranquila en mis últimos años. ¿Y todo para qué? Para ser tratada como una extraña el día de la boda de mi propio hijo. Esa noche, después de colgar el teléfono, me senté en mi cama y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de frustración acumulada, de años de humillaciones tragadas en silencio. Lloré por todas las veces que me hicieron sentir que mi amor era una carga, que mi presencia era un estorbo, que mi dinero era lo único valioso que tenía para ofrecer. Lloré por la madre tonta que había sido,
por la mujer que se había perdido en el intento de ser indispensable para quienes la consideraban desechable. Cuando desperté a la mañana siguiente, algo había cambiado dentro de mí. No era solo el dolor de la traición, era algo más profundo, más frío. Me levanté de la cama y me miré en el espejo del baño. Los mismos ojos cansados de siempre, las mismas arrugas que contar historias de años entregando amor sin recibirlo de vuelta. Pero había algo diferente en mi mirada. Una dureza que no reconocía, una determinación que había estado enterrada bajo años de complacencia. Fui a la cocina y preparé café, como todas las mañanas durante los últimos 40 años. Pero esta vez no pensé en llamar a Martín para preguntarle cómo había amanecido. No revisé mi teléfono esperando algún mensaje suyo pidiendo disculpas por la humillación del día anterior. Por primera vez en mucho tiempo, mi primera preocupación del día fui yo misma. Me senté en la mesa donde tantas veces había planificado sorpresas para ellos, donde había contado billetes para sus gastos, donde había llorado en silencio cuando me trataban con indiferencia. Ahora esa mesa sería testigo de algo completamente diferente. Saqué mi chequera, mis estados de cuenta bancarios, y comencé a hacer cálculos. Quería ver con números exactos el tamaño de mi propia estupidez. Alquiler mensual, $500 por 36 meses. $18,000. Comida y despensa, aproximadamente $200 mensuales. $7,200 más. Regalos de cumpleaños, Navidad, aniversarios, al menos $3,000. Emergencias médicas de Diana, $800. El préstamo para el carro que nunca me devolvieron, $2,500. La reparación del aire acondicionado de su apartamento, $700. Los muebles de la sala, $1,200. $33,400. Esa era la cifra exacta de mi generosidad desperdiciada. $33,400 que había sacado de la herencia de mi esposo, de mi pensión, de los ahorros que había guardado céntimo a céntimo durante décadas de trabajo honesto. Todo ese dinero tirado a la basura para mantener cómodos a dos adultos que no podían ni siquiera fingir respeto hacia mí. El teléfono sonó y vi el nombre de Martín en la pantalla. Normalmente habría corrido a contestar, con el corazón acelerado, esperando que finalmente me pidiera perdón, que me explicara que todo había sido un malentendido. Pero esta vez dejé que sonara. Una vez, 2 veces, 3 veces. Finalmente se detuvo, y yo seguí bebiendo mi café como si nada hubiera pasado. 10 minutos después sonó otra vez. Esta vez era Diana. La dejé sonar también. Luego llegó un mensaje de texto de Martín. Mamá, contesta el teléfono. Necesitamos hablar contigo urgentemente. Borré el mensaje sin responder. A las 2 de la tarde decidí salir a caminar. Hacía meses que no lo hacía sin un propósito específico, sin una diligencia relacionada con ellos. Siempre era el banco para hacer transferencias, el supermercado para comprarles algo que necesitaban, la farmacia para los medicamentos de Diana. Hoy caminé solo porque quise hacerlo. Pasé por el parque donde solía llevar a Martín cuando era niño. Recordé a ese niño dulce que me abrazaba fuerte y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿En qué momento se convirtió en este hombre que me trataba como si fuera un cajero automático con sentimientos? ¿Cuándo comencé a confundir amor con dinero? ¿Cuándo empecé a creer que tenía que comprar el cariño de mi propio hijo? En el banco, donde tantas veces había hecho transferencias automáticas, me detuve frente a la puerta. El gerente, Carlos Mendoza, me vio a través del vidrio y me saludó con la mano. Lo conocía desde hacía años. Él había procesado cada una de mis transferencias a Martín y Diana, había visto cómo mi cuenta se vaciaba mes tras mes para llenarla de ellos. Entré y me dirigí directamente a su oficina. Don Carlos, le dije, necesito cancelar todas las transferencias automáticas que tengo programadas. Él me miró sorprendido. Durante 3 años, esas transferencias habían sido tan regulares como el amanecer. ¿Está segura, doña Dulce? ¿Pasó algo? Su preocupación era genuina, más genuina que cualquier interés que Martín había mostrado por mí en los últimos meses. Pasó que finalmente abrí los ojos, le respondí. Quiero cancelar todo. Y también quiero información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero. Mientras Carlos procesaba las cancelaciones, mi teléfono no paraba de sonar. Martín, Diana,
Martín otra vez. Era como si hubieran desarrollado un radar para detectar cuando su fuente de ingresos estaba en peligro. Apagué el teléfono completamente. Doña Dulce, me dijo Carlos mientras me entregaba los papeles, disculpe que me meta donde no me llaman, pero en todos estos años la he visto muy generosa con su familia. Espero que no la estén presionando para hacer estos cambios. Sus palabras me tocaron profundo. Este hombre, que apenas me conocía más allá de las transacciones bancarias, mostraba más preocupación genuina por mi bienestar que mi propio hijo. No me están presionando, don Carlos. Al contrario, finalmente dejé de presionarme a mí misma. Cuando salí del banco, me sentí extrañamente liviana, como si hubiera dejado un peso enorme en esa oficina. Por primera vez en años, mi dinero era completamente mío. No tenía compromisos financieros con personas que me veían como un recurso en lugar de como un ser humano. Caminé hacia mi casa pensando en todas las cosas que había dejado de hacer por complacer a Martín y Diana. Los viajes que no hice para ahorrar dinero para ellos. Las amigas que dejé de ver porque siempre estaba disponible para sus emergencias. Los hobbies que abandoné porque cada peso que gastaba en mí mismo era un peso menos para sus necesidades. Al llegar a casa, encontré 3 carros estacionados frente a mi puerta. El de Martín, el de Diana y uno que no reconocí. Podía ver movimiento dentro de mi casa a través de las ventanas. Mi sangre se heló. Tenían llaves. Les había dado llaves porque confiaba en ellos, porque pensé que algún día cuidarían de mí como yo había cuidado de ellos. Respiré profundo antes de abrir la puerta. Era hora de la primera confrontación real de mi nueva vida. Abrí la puerta de mi casa y me encontré con una escena que jamás olvidaré. Martín estaba sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos. Diana caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada, y había un hombre mayor que no conocía revisando papeles en mi mesa del comedor. Mis papeles. Mis documentos personales. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con una voz que sonó más fuerte de lo que esperaba. Los 3 me miraron como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. Diana fue la primera en hablar, y su voz tenía esa urgencia desesperada que ya le había escuchado por teléfono. Dulce, gracias a Dios llegaste. Necesitamos hablar. El señor Ramírez es del bufete de abogados donde consultamos sobre tu situación. Mi situación. La pregunta salió de mi boca con una calma que me sorprendió. ¿Cuál situación? Yo estoy perfectamente bien. Martín finalmente levantó la cabeza y me miró con esos ojos que una vez fueron de un niño inocente y ahora solo reflejaban pánico financiero. Mamá, fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. Don Carlos nos explicó que también bloqueaste nuestro acceso a tus cuentas. No entendemos por qué hiciste eso. El señor Ramírez, un hombre de unos 50 años con traje gris y una sonrisa que no me inspiraba confianza, se acercó a mí con la mano extendida. Señora Dulce, soy Fernando Ramírez, abogado especialista en derecho familiar. Sus hijos están preocupados por su bienestar mental y me pidieron que evaluara la situación. No le estreché la mano. En cambio, me dirigí directamente a mi mesa del comedor y recogí todos mis documentos que él había estado revisando sin mi permiso. Estos son mis papeles privados. No tiene derecho a revisarlos sin mi autorización. Mamá, intervino Martín con esa voz condescendiente que había perfeccionado en los últimos años. Estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha sido muy extraño últimamente. Primero nos excluyes financieramente sin explicación, luego no contestas nuestras llamadas. Pensamos que tal vez necesitas ayuda profesional. Diana se acercó y trató de tomarme de la mano con esa falsa ternura que reservaba para cuando necesitaba algo. Dulce, cariño, sabemos que has estado bajo mucho estrés. Tal vez la soledad te está afectando más de lo que piensas. Es normal a tu edad tener episodios de confusión. La palabra confusión resonó en mi cabeza como una campana de alarma. Ahora entendía por qué habían traído al abogado. No era para ayudarme. Era para declararme incapaz mentalmente y tomar control de mis finanzas. La misma mujer que me había dicho que solo invitaban a personas especiales a su boda ahora me trataba como si fuera una anciana senil. No estoy confundida, dije con una firmeza que hizo que todos se quedaran callados. Estoy más lúcida de lo que he estado en años. Y ustedes van a salir de mi casa ahora mismo.
El señor Ramírez intervino con esa voz profesional que usan los abogados cuando quieren sonar razonables. Señora Dulce, entiendo que se sienta abrumada, pero sus hijos tienen derecho legal a intervenir si consideran que su capacidad de tomar decisiones financieras está comprometida. Han documentado varios comportamientos preocupantes. Comportamientos preocupantes. La risa que salió de mi garganta fue áspera, casi cruel. ¿Cómo decidir que mi dinero es mío? ¿Cómo elegir no financiar más la vida de dos adultos que me tratan como basura? Diana saltó como si la hubiera abofeteado. Nunca te hemos tratado mal. Eres parte de nuestra familia. Todo lo que tienes algún día será nuestro de todas formas. Solo estamos adelantando el proceso. Ahí estaba. La verdad desnuda y cruda. Todo lo que tenía algún día sería de ellos. En su mente, yo ya estaba muerta y ellos solo estaban cobrando su herencia por adelantado. No importaba si yo tenía 70 años por delante o 70 días. Para ellos, yo era solo una cuenta bancaria con piernas que se había vuelto problemática. Fuera, dije señalando hacia la puerta. Los tres. Fuera de mi casa. Martín se puso de pie con esa expresión de niño berrinchudo que ponía cuando no se salía con la suya. Mamá, no podemos irnos así. Tenemos responsabilidades. El alquiler, los pagos del carro, la tarjeta de crédito que tú avalaste. No puedes simplemente cortarnos de un día para otro. No puedo. Mi voz subió de tono por primera vez en toda la conversación. ¿Quién dice que no puedo? Durante 36 años he pagado un alquiler que ni siquiera está a mi nombre. He llenado un refrigerador en una casa donde no soy bienvenida. He financiado una vida que claramente no incluye espacio para mí. El señor Ramírez sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre mi mesa. Señora Dulce, hemos preparado algunos documentos que podrían facilitar esta transición. Un poder legal que permitiría a Martín y Diana manejar sus finanzas de manera más eficiente. Sería temporal, solo hasta que usted se sienta mejor. Tomé la carpeta y la tiré directamente a la basura sin siquiera abrirla. La única transición que va a haber aquí es la de ustedes hacia la puerta de salida. Diana comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración, de rabia contenida. No puedes hacernos esto, Dulce. Nosotros contábamos contigo. Hemos hecho planes basados en tu apoyo. Compramos cosas. Hicimos compromisos financieros porque sabíamos que podíamos contar contigo. Compromisos basados en mi dinero, le respondí. No en mi bienestar, no en mi felicidad, no en mi compañía. Solo en mi dinero. Y ahora que decidí que mi dinero tiene mejor uso en mi propia vida, de repente soy una anciana confundida que necesita supervisión legal. Martín trató de acercarse a mí, pero yo di un paso atrás. Ya no era el niño que solía correr a mis brazos cuando tenía pesadillas. Era un hombre de 35 años que veía a su madre como un obstáculo entre él y una vida cómoda financiada por otros. Mamá, hemos cometido errores, dijo con una voz que trataba de sonar arrepentida. La boda fue un malentendido. Diana estaba nerviosa, yo estaba presionado. Podemos arreglar esto si solo vuelves a ser razonable. Razonable. La palabra sabía amarga en mi boca. ¿Ser razonable significa seguir pagando su vida mientras me tratan como una extraña? ¿Significa fingir que no me duele haber sido excluida del día más importante de la vida de mi único hijo? El señor Ramírez guardó sus papeles con la eficiencia de alguien acostumbrado a que le rechacen propuestas. Señora Dulce, esto no termina aquí. Su familia tiene opciones legales. Si realmente está tomando decisiones irracionales debido a problemas de salud mental, un juez puede determinar que necesita supervisión. Sus palabras fueron como un golpe físico. Me di cuenta de que esto no era solo una visita de manipulación familiar. Era una amenaza legal real. Querían declararme incompetente para manejar mis propios asuntos. Señor Ramírez, le dije mirándolo directamente a los ojos, le sugiero que investigue bien antes de amenazar a una mujer de 69 años que ha manejado sus finanzas impecablemente durante 40 años. Que ha criado un hijo sola después de enviudar, que ha mantenido un hogar, que ha trabajado hasta jubilarse honorablemente, y que hasta la semana pasada mantenía económicamente a dos adultos completamente capaces. Diana dejó de llorar y me miró con una frialdad que finalmente mostró su verdadera cara. Esto no se va a quedar así, Dulce. Nosotros también tenemos derechos.
Y abogados. Perfecto, le respondí. Contraten todos los abogados que quieran. Con su propio dinero, por supuesto. Porque el mío ya no está disponible para financiar sus berrinches legales. Los tres se dirigieron hacia la puerta con la dignidad herida de quien no está acostumbrado a que les digan que no. Antes de salir, Martín se volteó hacia mí una última vez. Mamá, esto va a terminar muy mal para ti. Vas a terminar sola, sin nadie que te cuide cuando realmente lo necesites. Martín, le dije con una tristeza profunda pero también con una claridad cristalina, ya estoy sola. La diferencia es que ahora lo estoy por elección propia, no por negligencia de ustedes. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé parada en mi sala, rodeada del silencio más hermoso que había escuchado en años. Era el silencio de la libertad. Esa noche no pude dormir, pero no era por tristeza o arrepentimiento. Era por la adrenalina de haber recuperado el control de mi propia vida. Me quedé despierta en la cama, planeando mis próximos movimientos como un general preparando una batalla. Si Martín y Diana querían pelear, yo les daría una guerra, pero sería una guerra que pelearía con inteligencia, no con emociones. A las 6 de la mañana ya estaba vestida y lista para salir. Mi primera parada fue la oficina del abogado Carlos Herrera, un hombre que había conocido años atrás cuando tramité el testamento de mi esposo. A diferencia del señor Ramírez que habían traído Martín y Diana, Carlos tenía una reputación intachable y especialidad en proteger los derechos de las personas mayores. Doña Dulce, me dijo cuando le expliqué la situación, lo que sus hijos intentaron ayer es más común de lo que usted cree. Se llama abuso financiero de adultos mayores, y es un delito federal. El hecho de que hayan entrado a su casa sin permiso y revisado sus documentos privados también constituye una violación. Sus palabras me tranquilizaron y me alarmaron al mismo tiempo. Tranquilizaron porque confirmaron que yo no estaba loca, que lo que había pasado era realmente abusivo. Me alarmaron porque me di cuenta de que la situación era más seria de lo que había pensado. Necesitamos documentar todo, continuó Carlos. Cada transferencia, cada regalo, cada vez que la presionaron por dinero. También vamos a cambiar su testamento para proteger sus bienes de cualquier intento de manipulación futura. Pasamos 3 horas revisando mis registros financieros. Carlos silbó cuando vio la cifra total, $33,400 en 3 años. Doña Dulce, con este dinero usted podría haber vivido cómodamente, haber viajado, haber disfrutado su jubilación. En cambio, financió completamente la vida de 2 adultos que ni siquiera la respetaban lo suficiente como para invitarla a su boda. Cuando salí de la oficina de Carlos, tenía un plan completo. Primero, cambiaría todas las cerraduras de mi casa. Segundo, instalaría un sistema de seguridad con cámaras para protegerme de futuras visitas sorpresa. Tercero, abriría una nueva cuenta bancaria en un banco diferente donde ellos no tuvieran ningún contacto. Y cuarto, comenzaría a vivir la vida que había estado posponiendo durante años. Mi siguiente parada fue la ferretería. El dueño, don Raúl, me conocía desde hacía años porque siempre iba a comprar cosas para reparar el apartamento de Martín y Diana. Esta vez era diferente. Doña Dulce, ¿qué la trae por aquí hoy? ¿Otra emergencia en casa de su hijo? Me preguntó con esa familiaridad de quien había sido testigo silencioso de mi generosidad desperdiciada. No, don Raúl. Esta vez es para mi propia casa. Necesito cambiar todas las cerraduras y quiero que sean de la mejor calidad que tenga. Él me miró sorprendido, pero no hizo preguntas. Mientras seleccionaba las cerraduras, llegó su hijo Fabián, que trabajaba instalando sistemas de seguridad. Era la providencia en acción. Fabián, le dije, también necesito instalar cámaras de seguridad. Todo el sistema completo. Precio no es problema. Mientras ellos preparaban todo para la instalación del día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Diana, llamando desde el teléfono de alguien más porque yo había bloqueado su número después de la confrontación de ayer. Dulce, soy Diana. Por favor no cuelgues. Necesitamos hablar como adultos civilizados. Habla, le dije secamente. Mira, entiendo que estés molesta por lo de la boda. Fue un error. Martín y yo hemos hablado y queremos compensarte. ¿Qué te parece si organizamos una cena especial para celebrar nuestro matrimonio contigo? Podemos hacerla en tu casa, cocinar juntos como antes.
La manipulación en sus palabras era tan obvia que casi me dio risa. Diana, ¿cuánto deben de alquiler exactamente? El silencio del otro lado me confirmó que había dado en el clavo. Bueno, son 2 meses. $1000 en total. Pero no es solo por eso que llamo, Dulce. Realmente extrañamos tenerte en nuestras vidas. ¿Me extrañan a mí o extrañan mi dinero?, le pregunté directamente. Las 2 cosas, respondió con una honestidad que me sorprendió. Dulce, no voy a mentirte. Sí necesitamos tu ayuda financiera. Pero también te queremos. Eres importante para nosotros. Si soy tan importante, le dije, ¿por qué no fui importante suficiente para estar en su boda? ¿Por qué no soy importante suficiente para recibir una llamada que no sea pidiendo dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron solo para saber cómo estaba? Otro silencio. Ambas sabíamos la respuesta. Nunca. Diana, voy a explicarte algo una sola vez. Durante 3 años ustedes me han tratado como un cajero automático con sentimientos. Me han usado, me han ignorado, me han humillado y finalmente me han insultado de la peor manera posible. Ahora que el dinero se acabó, de repente descubren que me quieren. Dulce, por favor. No, la interrumpí. No hay, por favor, que valga. Ustedes hicieron su elección cuando decidieron que yo no era lo suficientemente especial para estar en su boda. Ahora yo estoy haciendo la mía. Colgué el teléfono y lo apagué completamente. No quería más interrupciones durante mi día de liberación. Esa tarde fui al salón de belleza donde no había ido en más de 1 año. Siempre cancelaba mis citas porque Martín o Diana necesitaban algo urgente, o porque el dinero que tenía apartado para mí terminaba siendo una emergencia de ellos. Doña Dulce, me gritó Cintia, mi estilista favorita. ¡Qué sorpresa! Pensé que se había olvidado de nosotras. No me había olvidado, Cintia. Solo había olvidado que yo también merezco ser cuidada. Me hice el tratamiento completo, corte, color, manicure, pedicure. Por primera vez en años, gasté dinero en mí misma sin sentir culpa. Mientras Cintia trabajaba en mi cabello, me contó sobre su vida, sus hijos, sus sueños. Era refrescante tener una conversación que no girara alrededor de las necesidades de Martín y Diana. Se ve hermosa, doña Dulce, me dijo cuando terminó. Pero más que eso, se ve libre. ¿Pasó algo bueno? Sí, Cintia. Finalmente aprendí a decir que no. Cuando llegué a casa esa tarde, había un carro estacionado frente a mi puerta que no reconocí. Mi corazón se aceleró por un momento, pensando que tal vez Martín y Diana habían vuelto con refuerzos. Pero cuando me acerqué, vi que era una mujer mayor sentada en los escalones de mi entrada. ¿Doña Dulce?, me preguntó cuando me bajé del carro. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? Soy Renata Vázquez, vivo en la casa de al lado. Hace años que somos vecinas, pero nunca hemos tenido oportunidad de hablar. Ayer escuché voces muy altas en su casa y me preocupé. ¿Está todo bien? Su preocupación genuina me tocó profundamente. Aquí estaba una extraña mostrando más interés en mi bienestar que mi propio hijo. Pase, doña Renata. Le voy a preparar un café y le voy a contar una historia que no va a creer. Mientras preparaba café, le conté toda la situación. Renata me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé mi relato, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Doña Dulce, me dijo, usted hizo lo correcto. Yo pasé por algo similar con mi hija hace 5 años. También pensaba que era mi obligación financiar su vida de adulta. También creía que si no les daba dinero, no me querrían. ¿Qué pasó? Les corté el dinero cuando me di cuenta de que solo me llamaban cuando necesitaban algo. Al principio fue terrible. Me amenazaron, me chantajearon emocionalmente, trataron de hacerme sentir culpable. Pero después de 6 meses, mi hija llamó para disculparse de verdad. Ahora tenemos una relación real, basada en amor, no en dinero. Sus palabras me dieron esperanza y me confirmaron que había tomado la decisión correcta. ¿Cree que Martín y Diana van a entender algún día? Tal vez sí, tal vez no, me respondió honestamente. Pero eso ya no es su responsabilidad, doña Dulce. Su responsabilidad ahora es vivir su propia vida.
Esa noche, por primera vez en 3 años, me fui a dormir sin preocuparme por si Martín y Diana tenían dinero para el alquiler, para la comida, para sus caprichos. Me fui a dormir pensando en mí misma, en mis planes, en mi futuro. Y dormí mejor que en años. Al día siguiente llegaron Fabián y don Raúl a las 8 de la mañana para cambiar las cerraduras e instalar el sistema de seguridad. Mientras trabajaban, mi teléfono no paraba de sonar desde números desconocidos. Diana seguía intentando contactarme desde diferentes teléfonos, pero yo había desarrollado una habilidad nueva: ignorar completamente las llamadas que no me convenían. Doña Dulce, me dijo Fabián mientras instalaba las cámaras, este sistema le va a dar tranquilidad total. Puede ver quién llega a su casa desde su teléfono, incluso cuando no esté aquí. Y si alguien entra sin permiso, automáticamente se envía una alerta a la policía. La ironía no se me escapó. Estaba instalando un sistema de seguridad para protegerme de mi propio hijo. Pero ya no me dolía como antes. Era simplemente una medida práctica para mantener mi nueva paz. Mientras ellos trabajaban, decidí hacer algo que no había hecho en años: llamar a mi hermana Dayana en México. Habíamos perdido contacto porque cada vez que hablábamos, yo terminaba contándole sobre los logros de Martín y Diana, sobre cuánto dinero había gastado en ellos, sobre lo orgullosa que estaba de poder ayudarlos. Ahora me daba cuenta de que nuestras conversaciones se habían vuelto reportes financieros disfrazados de noticias familiares. «¿Dulce?», respondió Dayana con sorpresa. «Hermana, ¿cómo estás? Hace meses que no hablamos». «Estoy bien, Dayana. Mejor que bien, de hecho. Te llamo para contarte que finalmente recuperé la cordura». Le conté toda la historia desde el principio. La boda secreta, la humillación, la visita con el abogado, mi decisión de cortar el financiamiento. Dayana me escuchó en silencio, y cuando terminé, su respuesta me sorprendió. «Dulce, hermana, ya era hora. Cada vez que hablábamos me partía el corazón escucharte presumir sobre cuánto dinero les habías dado, como si el amor se midiera en dólares. Yo quería decirte algo, pero no sabía cómo». «¿Qué querías decirme?» «Que Martín nunca hablaba de ti con cariño cuando lo veía en las reuniones familiares. Siempre era, mi mamá me ayudó con esto, o mi mamá me compró aquello, pero nunca, extraño a mi mamá, o quiero mucho a mi mamá. Era como si fueras un servicio, no una persona». Sus palabras me dolieron, pero era un dolor necesario. Como cuando el médico limpia una herida infectada. Duele, pero es parte de la curación. «¿Sabes qué más me llamaba la atención?», continuó Dayana. «Diana siempre hablaba de ti en tiempo futuro. Cuando Dulce ya no esté, vamos a poder remodelar su casa, o, cuando heredemos, vamos a invertir en el negocio. Como si estuvieran esperando que te murieras para empezar a vivir de verdad». Esa revelación me cayó como un balde de agua fría. No solo me veían como un cajero automático, sino como un obstáculo temporal entre ellos y su dinero. Mientras yo me desvivía por hacerlos felices, ellos planificaban su futuro sin mí. Después de colgar con Dayana, me quedé sentada en mi cocina procesando toda esta información. 45 años de matrimonio con un hombre que me amó de verdad, 35 años criando un hijo sola después de enviudar, y 3 años financiando a 2 adultos que me veían como un estorbo millonario. El timbre sonó y vi en las cámaras nuevas que era Renata con una taza en las manos. Le abrí la puerta y me extendió café recién hecho. «Pensé que podría necesitar compañía después de todo lo que me contó ayer», me dijo con esa sonrisa genuina que ya había empezado a apreciar. Nos sentamos en mi sala y Renata me contó más detalles de su propia experiencia. «Mi hija me decía exactamente las mismas cosas que Diana le dice a usted. Eres como una segunda madre para mí, somos especiales para ti, algún día todo será nuestro de todas formas». Son frases ensayadas, doña Dulce. Las aprenden en el manual de manipulación emocional. ¿Cree que existe ese manual?, le pregunté medio en broma. No oficialmente, pero parece que todos leen del mismo libro. El capítulo 1 es, hazla sentir indispensable. El capítulo 2 es, crea emergencias financieras constantes. El capítulo 3 es, si se resiste, cuestiona su salud mental, punto. Nos reímos, pero era una risa amarga. Era gracioso y trágico al mismo tiempo reconocer patrones tan predecibles en el comportamiento de nuestros propios hijos. «Renata,
Alguna vez se sintió culpable por cortar el dinero. Todos los días durante los primeros 3 meses, me respondió honestamente. Pero después empecé a ver los resultados. Mi hija tuvo que conseguir un segundo trabajo. Su esposo dejó de jugar golf todos los fines de semana y empezó a buscar trabajo extra. Aprendieron a vivir dentro de sus posibilidades. Y más importante, aprendieron que yo era una persona, no un recurso. Esa tarde decidí hacer algo que había estado posponiendo durante años: visitar la tumba de mi esposo. Siempre encontraba excusas para no ir porque Martín o Diana necesitaban algo, o porque el dinero del taxi era mejor invertido en alguna de sus emergencias. El cementerio estaba tranquilo y hermoso. La tumba de Roberto se veía un poco descuidada porque hacía meses que no iba a limpiarla. Me senté en el pasto junto a su lápida y le hablé como si estuviera vivo. Roberto, mi amor, creo que me perdí por un tiempo. Después de que te fuiste, puse toda mi energía en Martín. Quería ser la mejor madre del mundo, compensar de alguna manera que creciera sin padre. Pero creo que en el proceso me olvidé de ser yo misma. El viento sopló suavemente y por un momento sentí que él me estaba escuchando. Nuestro hijo se convirtió en alguien que no reconozco. O tal vez siempre fue así y yo no quise verlo. Su esposa es... Bueno, tú ya sabes cómo es. El dinero que dejaste para que yo viviera tranquila lo gasté manteniéndolos a ellos. Pero ya no más, amor. Ya aprendí. Limpié su tumba, cambié las flores marchitas por unas nuevas, y me quedé ahí 1 hora más solo disfrutando la paz. Por primera vez en años, no tenía prisa por llegar a casa para resolver alguna crisis de Martín y Diana. Cuando regresé a casa, había 3 carros estacionados frente a mi puerta otra vez. Mi corazón se aceleró, pero esta vez estaba preparada. Las cámaras me mostraron que eran Martín, Diana y 2 personas más que no reconocía. Todos parecían agitados, hablando entre ellos y señalando hacia mi casa. No salí del carro. En cambio, llamé a Carlos, mi abogado. Carlos, están otra vez en mi casa. Esta vez trajeron más gente. ¿Qué debo hacer? No salga del carro, doña Dulce. Voy para allá inmediatamente. Y voy a llamar a la policía. Después de nuestra conversación de ayer, solicité una orden de restricción temporal. Ellos no pueden estar en su propiedad. 15 minutos después llegaron Carlos y 2 patrullas de policía. Vi cómo los oficiales hablaban con Martín y Diana, cómo mi hijo gesticulaba furiosamente, cómo Diana lloraba de nuevo. Pero esta vez sus lágrimas no me afectaron. Uno de los oficiales se acercó a mi carro. Señora, puede salir tranquila. Sus visitas se van a retirar ahora mismo. Cuando bajé del carro, Martín me gritó desde la calle: Mamá, esto es ridículo. Somos tu familia. No puedes llamar a la policía contra tu propio hijo. Martín, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma, la familia no amenaza con juicios de incapacidad mental. La familia no entra a casas ajenas sin permiso. La familia no trata a sus madres como cajeros automáticos. Diana gritó desde el otro lado de la calle: Nos vas a pagar todo lo que nos debes. Tenemos facturas que tú avalaste. No puedes abandonarnos así. Carlos intervino: Señora Diana, cualquier comunicación futura debe ser a través de mi oficina. Y le sugiero que consulte con un abogado antes de hacer amenazas de cobro, porque mi clienta tiene documentación completa de todos los pagos que ha hecho voluntariamente durante 3 años. Los vi alejarse en sus carros, derrotados pero no rendidos. Sabía que esto no había terminado, pero por primera vez en esta situación me sentía confiada. Tenía ayuda profesional, tenía apoyo emocional de Renata, y más importante, tenía claridad mental sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esa noche, Renata me invitó a cenar en su casa. Conocí a su hija, que había venido de visita, y pude ver con mis propios ojos cómo era una relación familiar saludable. Se hablaban con respeto, se preguntaban genuinamente sobre sus vidas, se reían juntas. La hija no pidió dinero ni una sola vez durante toda la velada. Esto es lo que yo quería con Martín, le confesé a Renata cuando su hija se fue. Y tal vez algún día lo tenga, me respondió. Pero primero él tiene que aprender que usted es una persona que merece respeto, no solo una fuente de ingresos. Por primera vez en semanas, me fui a dormir sintiéndome esperanzada sobre el futuro. Los siguientes días fueron extrañamente pacíficos.
Las cámaras de seguridad me mostraban que Martín y Diana pasaban frente a mi casa varias veces al día, a veces despacio, a veces estacionándose por unos minutos, pero sin bajarse. Era como si estuvieran estudiando mi rutina, buscando el momento perfecto para su próximo movimiento. Carlos me había aconsejado documentar cada una de estas visitas, así que llevaba un registro detallado con fechas y horas. La persistencia de ellos va a trabajar a nuestro favor, me había dicho. Cada vez que aparecen después de que les dijimos que no se acercaran, fortalece nuestro caso para la orden de restricción permanente. El viernes por la mañana estaba desayunando tranquilamente cuando sonó el timbre. Las cámaras me mostraron a una mujer joven muy bien vestida, con una carpeta en las manos y una sonrisa profesional. No la reconocía, pero algo en su postura me decía que no era una visita social. «Buenos días, señora Dulce», me dijo cuando abrí la puerta. «Soy investigadora social del Departamento de Servicios para Adultos Mayores. Recibimos una denuncia de que usted podría estar en situación de riesgo y necesitamos hacer una evaluación de bienestar». Mi sangre se heló. Martín y Diana habían escalado la situación. Ya no era solo amenazas de abogados privados, ahora habían involucrado al gobierno. «¿Puedo ver su identificación?», le pregunté, tratando de mantener la calma. «Por supuesto». Me mostró una credencial oficial que parecía legítima. «Soy la trabajadora social Raquel Méndez. ¿Puedo pasar para hablar con usted?». La dejé entrar porque sabía que negarme habría sido peor para mi caso. Raquel se sentó en mi sala y sacó un formulario de su carpeta. «Señora Dulce, recibimos reportes de que usted ha tenido cambios significativos en su comportamiento financiero, que ha cortado comunicación con su familia y que ha mostrado signos de paranoia instalando sistemas de seguridad innecesarios. También nos informaron que ha rechazado ayuda médica y legal de sus seres queridos». Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacerme sonar como una anciana desequilibrada. Reconocí la mano de Diana en la redacción. Ella siempre había sido hábil manipulando las palabras para conseguir lo que quería. «Señorita Raquel», le dije con toda la dignidad que pude reunir, «me gustaría llamar a mi abogado antes de responder cualquier pregunta». «Señora, esto no es un interrogatorio legal. Es una evaluación de bienestar. Si usted no tiene nada que ocultar, no debería haber problema en conversar conmigo». La frase «si no tiene nada que ocultar» me hizo enojar. Era la misma lógica que usaban los abusadores para justificar sus invasiones. Si eres inocente, no deberías quejarte de que violen tu privacidad. «Señorita, voy a llamar a mi abogado. Usted puede esperar aquí o puede volver otro día, pero no voy a responder preguntas sin representación legal presente». Llamé a Carlos y él llegó en 20 minutos. Cuando entró y vio a la trabajadora social, su expresión se endureció. «Señorita Méndez», le dijo después de revisar su identificación, «espero que tenga una orden judicial para estar aquí, porque mi clienta está bajo mi representación legal y cualquier evaluación no autorizada constituye acoso». «Señor», respondió Raquel con menos confianza que antes, «tenemos reportes de familia preocupada por el bienestar de la señora. Es nuestro deber investigar». «¿Qué familia?», preguntó Carlos secamente. «¿La misma familia que intentó hacerla firmar un poder legal sin representación? ¿La misma familia que entró a su casa sin permiso y revisó sus documentos privados? ¿La misma familia que la excluyó de eventos importantes mientras vivía de su dinero?». Carlos sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. «Aquí tengo documentación completa de abuso financiero y emocional hacia mi clienta. $33,400 extraídos de sus cuentas en 3 años, exclusión social sistemática y chantaje emocional. Si alguien necesita ser investigado aquí, no es mi clienta». Raquel revisó los documentos con creciente incomodidad. Era obvio que la información que le habían dado no coincidía con la realidad que tenía frente a ella. «Señora Dulce», me dijo finalmente, «¿puede explicarme por qué decidió cortar el apoyo financiero a su hijo de manera tan abrupta?». «Porque descubrí que me estaban usando», le respondí simplemente. «Porque me di cuenta de que para ellos yo no era una madre, era una cuenta bancaria. Porque me cansé de financiar la vida de personas que me veían como un estorbo». «¿Pero no considera usted que es su responsabilidad ayudar a su familia?». La pregunta me indignó. «Señorita Raquel, mi responsabilidad como madre era criar a mi hijo hasta los 18 años, educarlo y darle herramientas para ser un adulto independiente. Mi hijo tiene 35 años,
está casado, y es completamente capaz de mantenerse a sí mismo. Financiar su vida de adulto no es mi responsabilidad, es mi elección. Y elegí dejar de hacerlo. Carlos intervino. Señorita Méndez, ¿consideraría usted que un adulto de 35 años que no puede pagar su propio alquiler sin ayuda de su madre de 69 años es una situación normal? Raquel no respondió inmediatamente. Podía ver que estaba reconsiderando toda la situación. Señora Dulce, me preguntó después de un momento, ¿usted maneja sus propias finanzas? Completamente. Puedo mostrarle mis estados de cuenta, mis inversiones, mis pagos de impuestos. Todo está al día y en orden. Vive independientemente. Como puede ver, mantengo mi casa limpia, me cuido físicamente, manejo mi propio transporte, tengo relaciones sociales saludables con mis vecinos. Toma medicamentos. Solo vitaminas y suplementos. No tengo condiciones médicas que requieran medicación. Carlos agregó, mi clienta acaba de pasar por evaluaciones médicas completas como parte de nuestro proceso legal. Está en perfecto estado de salud mental y física. Raquel cerró su carpeta y suspiró. Señora Dulce, basándome en esta conversación y en la documentación que he revisado, no veo evidencia de que usted esté en riesgo o necesite intervención. Voy a cerrar este caso. Después de que se fue, Carlos y yo nos quedamos en silencio por unos minutos. Dulce, me dijo finalmente, esto va a seguir escalando. Martín y Diana no van a parar hasta que recuperen acceso a su dinero. Necesitamos prepararnos para el próximo movimiento. Esa tarde, mientras reflexionaba sobre la visita de la trabajadora social, me di cuenta de algo importante. Ya no me sentía como una víctima. Me sentía como una mujer que había tomado control de su vida y que estaba dispuesta a defenderla. Llamé a Dayana para contarle lo que había pasado. Dulce, hermana, me dijo después de escuchar todo, ¿sabes lo que más me impresiona de esta historia? No es lo mal que se portaron Martín y Diana. Es lo fuerte que te has vuelto tú. Sus palabras me tocaron profundo. Tenía razón. Hace un mes, la visita de una trabajadora social me habría devastado. Me habría hecho dudar de mí misma, me habría hecho considerar volver a financiar a Martín y Diana solo para evitar problemas. Pero ahora estaba firme en mis decisiones. Esa noche, Renata vino a visitarme con una botella de vino. Doña Dulce, quiero celebrar con usted. ¿Celebrar qué? Que hoy resistió otro ataque a su libertad y salió victoriosa. Cada vez que se mantiene firme, se vuelve más fuerte. Brindamos por mi nueva fortaleza, por mi nueva vida, por la libertad que había estado esperando sin saberlo durante años. Renata, le dije mientras bebíamos nuestro vino, ¿cree que algún día voy a dejar de extrañar al Martín que era cuando niño? Probablemente no, me respondió honestamente. Pero va a dejar de permitir que esa nostalgia la mantenga prisionera del Martín que es ahora. Sus palabras encerraban una sabiduría profunda. Podía amar al niño que había sido mi hijo sin permitir que el adulto abusivo en que se había convertido siguiera dañándome. Esa noche dormí profundamente, sabiendo que cada día me volvía más fuerte, más independiente, más libre. Martín y Diana podían seguir intentando manipularme, chantajearme o asustarme, pero ya habían perdido su poder sobre mí. Mi nueva vida apenas estaba empezando. 2 semanas pasaron sin noticias de Martín y Diana, y comencé a creer que tal vez habían aceptado la realidad. Pero un martes por la mañana, mientras regaba las plantas de mi jardín, vi un carro desconocido estacionarse frente a mi casa. Bajó un hombre mayor con traje y una mujer joven con carpetas. Mi corazón se aceleró, pero ya no con miedo, sino con indignación. ¿Cuántas veces más iban a intentar lo mismo? El hombre se acercó a mi puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señora Dulce Martínez, soy el doctor Ricardo Vega, psiquiatra geriátrico. Esta es mi asistente, la licenciada Patricia. Su familia nos contrató para hacer una evaluación de su estado mental. No necesito evaluación psiquiátrica, les dije desde mi jardín sin acercarme. Y ustedes están en propiedad privada sin autorización. Señora, insistió el doctor Vega, su hijo está muy preocupado por usted. Dice que ha tenido cambios de personalidad drásticos, comportamientos irracionales con el dinero y episodios de paranoia. Una evaluación simple podría resolver todas estas preocupaciones. La licenciada Patricia agregó con voz melosa,
Es solo una conversación, señora Dulce. Si usted está bien, como dice, la evaluación lo confirmará y su familia se quedará tranquila. Reconocí inmediatamente la táctica. Era la misma que había usado Diana. Si no tienes nada que ocultar, no deberías tener problema. Pero yo ya no era la misma mujer ingenua de hace un mes. Doctor Vega, le dije con autoridad, tengo 69 años y he manejado mis asuntos independientemente durante toda mi vida adulta. No voy a someterme a evaluaciones psiquiátricas porque a mi hijo no le gusta que haya dejado de financiar su vida. Señora, entendemos su resistencia, dijo Patricia con esa voz condescendiente que usan con los niños pequeños, pero la evaluación es por su propio bien. Mi propio bien. La risa que salió de mi garganta fue amarga. ¿Saben qué era para mi propio bien? Dejar de pagar el alquiler de 2 adultos que me trataban como basura. ¿Saben qué más era para mi propio bien? Instalar cámaras para protegerme de familiares que entran a mi casa sin permiso. En ese momento llegó Carlos en su carro. Al verlo, el doctor Vega y Patricia intercambiaron miradas incómodas. Doctor Vega, dijo Carlos después de bajarse, espero que tenga una orden judicial para estar aquí, porque de lo contrario está violando la orden de restricción que tenemos contra la familia de mi clienta. Nosotros no somos familia, respondió el doctor defensivamente. Somos profesionales de la salud mental contratados por familiares preocupados. Contratados por familiares que tienen orden de no acercarse a mi clienta, replicó Carlos secamente. Lo que ustedes están haciendo se llama acoso por interpósita persona, y es igualmente ilegal. Carlos sacó su teléfono y llamó a la policía. Oficial, necesito que vengan a retirar a 2 personas de la propiedad de mi clienta. Están violando una orden de restricción. Mientras esperábamos a la policía, el doctor Vega trató de justificar su presencia. Señora Dulce, su hijo nos mostró evidencia preocupante. Facturas médicas sin pagar, medicamentos acumulados, comportamientos erráticos con el dinero. Doctor, lo interrumpí, mi hijo le mintió. No tengo facturas médicas pendientes porque no estoy enferma. No tengo medicamentos acumulados porque no tomo medicamentos. Y mis comportamientos con el dinero son perfectamente racionales. Dejé de regalárselo a gente que me maltrataba. Pero señora, insistió Patricia, su familia dice que usted amenazó con desheredarlos por completo, que ha cambiado su testamento sin consultar con nadie. Por supuesto que cambié mi testamento. Mi voz subió de tono por primera vez en toda la conversación. ¿Por qué voy a dejarle mi herencia a gente que me excluye de los momentos importantes de sus vidas? ¿Por qué voy a premiar el abuso con dinero? Llegaron 2 patrullas de policía y el oficial Johnson, que ya conocía la situación por visitas anteriores, se acercó al doctor Vega. Doctor, necesito que se retire de esta propiedad inmediatamente. Esta señora tiene una orden de protección vigente. Oficial, somos profesionales de la salud. No estamos violando ninguna ley. Sí la están violando, intervino Carlos. Están aquí como representantes de personas que tienen prohibido acercarse a mi clienta. Es acoso indirecto. El doctor Vega y Patricia se fueron refunfuñando, pero antes de subirse a su carro, Patricia me gritó, señora Dulce, su familia solo quiere ayudarla. No permita que la aíslen de las personas que la aman. Las personas que me aman no intentan declararme loca para robar mi dinero, le grité de vuelta. Después de que se fueron, Carlos y yo nos sentamos en mi sala a planificar el siguiente paso. Dulce, esto ya se salió de control. Martín y Diana están gastando dinero que no tienen contratando profesionales para tratar de declararla incompetente. Esto significa que están desesperados. ¿Qué más pueden hacer? Pueden intentar un juicio de incapacidad. Es costoso y difícil de ganar, pero si consiguen un juez simpatizante y un psiquiatra dispuesto a testificar en su favor, podrían lograr que le asignen un tutor. La idea me aterrorizó. Podrían quitarme el control de mi dinero. Podrían intentarlo. Pero tenemos evidencia sólida de que usted está completamente cuerda y que ellos están motivados por avaricia, no por preocupación genuina. Esa tarde llamé a Dayana para desahogarme. Hermana, me dijo después de escuchar mi relato, ¿te das cuenta de lo lejos que están dispuestos a llegar por dinero? Están arriesgando relaciones familiares, gastando en abogados y doctores, destruyendo su propia reputación, todo por recuperar acceso a tu cuenta bancaria.
Sus palabras me hicieron reflexionar. Martín y Diana habían revelado su verdadera naturaleza completamente. No había vuelta atrás, no había posibilidad de reconciliación genuina. Para ellos, yo nunca había sido una madre o una suegra respetada. Siempre había sido solo dinero con patas. Esa revelación, aunque dolorosa, también fue liberadora. Ya no tenía que preguntarme si estaba tomando la decisión correcta. Ya no tenía que sentir culpa por protegerme. Ellos mismos habían demostrado que mi bienestar emocional y físico les importaba menos que mi dinero. Por la noche, Renata vino a visitarme con una sorpresa. Había invitado a su grupo de amigas del club de jardinería para conocerme. Dulce, me presentó. Estas son mis amigas. Cintia, que ya conoces del salón, María Elena, Carmen y Esperanza. Todas hemos pasado por situaciones similares con familiares abusivos. Pasamos la velada compartiendo historias. María Elena había tenido que poner límites a un hermano que constantemente le pedía dinero prestado. Carmen había cortado relaciones con una hija que solo la visitaba cuando necesitaba dinero. Esperanza había tenido que cambiar su testamento después de descubrir que sus nietos la veían como su plan de jubilación. Lo que más me duele, confesé, no es perder el dinero que les di. Es darme cuenta de que nunca tuve el amor que pensé que tenía. Dulce, me dijo Esperanza con sabiduría de sus 80 años, el amor verdadero no se compra ni se vende. Si tenías que pagarlo, nunca fue real. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Tenía razón. Había estado comprando atención, no amor. Había estado financiando una ilusión. ¿Saben qué descubrí? Les dije a mis nuevas amigas. Que la soledad de estar rodeada de gente que no te ama es peor que la soledad de estar sola. Al menos ahora, cuando estoy sola, estoy en buena compañía. Todas se rieron y brindamos con té por nuestra nueva sabiduría. Esa noche, después de que se fueron mis nuevas amigas, me senté en mi jardín a pensar. Las estrellas brillaban más que nunca, o tal vez yo las estaba viendo con ojos más claros. Por primera vez en mi vida adulta, estaba completamente sola financieramente. No tenía dependientes, no tenía responsabilidades económicas con nadie más que conmigo misma. Y en lugar de asustarme, esa realidad me emocionaba. Podía viajar si quería. Podía remodelar mi casa. Podía comprarme ropa bonita. Podía donar a caridades que me importaran. Podía invertir en mi propio futuro en lugar de financiar el presente de gente malagradecida. La libertad sabía esperanza, y por primera vez en años, tenía ganas de planificar mi futuro. Un mes después de la visita del psiquiatra, pensé que finalmente había ganado la guerra. Me había establecido en una rutina hermosa. Desayunaba tranquila leyendo el periódico, cuidaba mi jardín, almorzaba con Renata o alguna de mis nuevas amigas, y por las tardes me dedicaba a actividades que había abandonado durante años. Había retomado la pintura, algo que me apasionaba antes de convertirme en la financiera personal de Martín y Diana. Pero un jueves por la mañana, mientras pintaba unas flores en mi caballete nuevo, Carlos llegó a mi casa con una expresión sombría que me heló la sangre. Dulce, necesitamos hablar. Martín y Diana presentaron una demanda formal de incapacidad mental en el juzgado de familia. Están pidiendo que se le asigne un tutor legal. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Sabía que era una posibilidad, pero escucharlo en voz alta lo hacía terriblemente real. Eso significa que pueden quitarme el control de mi dinero. Si un juez determina que usted no tiene capacidad para manejar sus asuntos, sí, podrían asignar a Martín como su tutor legal, lo que le daría control total sobre sus finanzas. Me senté pesadamente en mi sofá, sintiendo el peso de la traición más profunda que había experimentado en mi vida. Mi propio hijo estaba tratando de declararme legalmente incompetente para robar mi dinero. Carlos, ¿qué evidencia pueden tener? Usted mismo ha visto que estoy perfectamente cuerda. Tienen declaraciones de 3 testigos que dicen haberla visto comportándose de manera errática. También presentaron facturas médicas que según ellos usted no ha pagado, y medicamentos que supuestamente está acumulando sin tomar. Pero eso es mentira. No tengo facturas médicas pendientes ni medicamentos acumulados. Lo sé, Dulce. Pero ellos han fabricado evidencia convincente. También tienen la declaración del Dr. Vega diciendo que usted se negó a cooperar con una evaluación psiquiátrica, lo cual interpretan como evidencia de deterioro mental.
La manipulación era diabólica. Habían convertido mi negativa a someterme a un examen innecesario en evidencia de enfermedad mental. Habían usado mi instinto de protegerme contra ellos como prueba de que necesitaba protección. ¿Quiénes son los 3 testigos? Carlos consultó sus papeles. Diana, por supuesto. Un vecino llamado Jorge Herrera y alguien que dice ser su farmacéutico, Eduardo Ruiz. Jorge Herrera era el vecino del otro lado de la calle, un hombre desagradable que siempre había tenido problemas conmigo porque mis amigas a veces estacionaban frente a su casa. Eduardo Ruiz era efectivamente mi farmacéutico, pero no entendía qué podría haber dicho contra mí. Necesito hablar con Eduardo, le dije a Carlos. Algo no está bien ahí. Fuimos juntos a la farmacia esa misma tarde. Eduardo me recibió con sorpresa y nerviosismo. Doña Dulce, qué gusto verla. ¿Cómo está? Eduardo, me dijeron que usted firmó una declaración diciendo que yo tengo comportamientos erráticos con mis medicamentos. Su cara se puso roja como un tomate. Doña Dulce, su nuera vino hace unas semanas preguntando sobre sus medicamentos. Me dijo que estaba preocupada porque usted estaba actuando extraño. ¿Y usted qué le dijo? Le expliqué que usted apenas compra vitaminas y aspirinas ocasionales, que no tiene prescripciones médicas regulares. Pero ella insistió en que eso era prueba de que usted no estaba cuidando su salud adecuadamente. Carlos intervino. Eduardo, ¿usted firmó algún papel? Ella trajo un documento que decía que yo confirmaba que la señora Dulce tenía patrones irregulares de compra de medicamentos. Pensé que era para seguro médico o algo así. No sabía que era para un juicio. Mi propio farmacéutico había sido engañado para firmar algo que no entendía completamente. La manipulación de Diana no tenía límites. Eduardo, le dije, necesito que usted escriba una declaración explicando exactamente lo que pasó y aclarando que yo no tengo problemas con medicamentos. Por supuesto, doña Dulce. Me siento terrible por este malentendido. Después de la farmacia, fuimos a confrontar a Jorge Herrera. Cuando le tocamos la puerta, nos recibió con hostilidad evidente. ¿Qué quieren? Señor Herrera, le dijo Carlos, entiendo que usted firmó una declaración sobre el comportamiento de mi clienta. ¿Y qué si lo hice? Esa mujer está loca. Ha estado actuando raro desde hace semanas. ¿Puede ser más específico sobre qué comportamientos ha observado? Instalar cámaras como si viviera en zona de guerra. Tener gente extraña visitándola a todas horas. Gritar en la calle con su familia. Me di cuenta de que Jorge había interpretado todo fuera de contexto. Las cámaras las instalé para protegerme. La gente extraña eran mis nuevas amigas. Los gritos fueron cuando defendí mi casa de las invasiones de Martín y Diana. Señor Herrera, le dije, ¿usted sabe por qué instalé las cámaras? No, ni me interesa. Para protegerme de mi hijo y mi nuera, que entraban a mi casa sin permiso y me amenazaban. Eso es lo que una loca diría, respondió con crueldad. No había forma de razonar con él. Su testimonio estaba basado en observaciones superficiales interpretadas con malicia. Esa noche, Carlos y yo nos sentamos a planificar nuestra defensa. Dulce, necesitamos nuestra propia evaluación psiquiátrica. Tengo un colega, la doctora Elena Morales, que es experta en evaluaciones de capacidad mental. Ella puede confirmar oficialmente que usted está completamente cuerda. ¿Y si Martín y Diana sobornaron al juez? ¿Y si nada de esto importa porque ya decidieron declararme incompetente? Dulce, el sistema legal no es perfecto, pero tampoco es completamente corrupto. Tenemos evidencia sólida de su competencia mental y de las motivaciones financieras de ellos. Vamos a pelear esto. Al día siguiente fui a la consulta con la doctora Morales. Era una mujer de unos 50 años, con ojos amables pero perspicaces. Señora Dulce, voy a hacerle una serie de preguntas y pruebas para evaluar su capacidad mental. Tómese su tiempo y responda honestamente. Durante 2 horas me hizo preguntas sobre mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi comprensión financiera, mi salud emocional. También me hizo pruebas cognitivas y me pidió que resolviera problemas matemáticos y lógicos. Señora Dulce, me dijo al final, sus resultados están muy por encima del promedio para su edad. No solo está mentalmente competente, sino que su función cognitiva es excelente.
Doctora, ¿por qué cree que mi familia está haciendo esto? Basándome en lo que me ha contado y en los documentos que he revisado, esto parece ser un caso clásico de abuso financiero hacia adultos mayores. Desafortunadamente, es más común de lo que la gente cree. Salí de la consulta sintiéndome validada, pero también triste. La confirmación profesional de mi sanidad mental era un alivio, pero también confirmaba que la batalla legal era real y necesaria. Esa tarde, Renata organizó una reunión de emergencia con todas nuestras amigas del grupo de jardinería. Cuando les conté sobre la demanda de incapacidad, todas se indignaron. Dulce, me dijo María Elena, nosotras vamos a testificar a tu favor. Hemos estado contigo durante semanas y cualquiera puede ver que estás perfectamente bien. Mejor que bien, agregó Carmen. Estás más lúcida y más fuerte que muchas mujeres de 40 años que conozco. Esperanza, con su sabiduría de 80 años, me tomó de las manos. Dulce, mija, lo que tus hijos están haciendo no es nuevo. Durante generaciones, los hijos codiciosos han tratado de declarar locos a sus padres para quedarse con su dinero. Pero tú tienes algo que muchas de esas víctimas no tenían: documentación, apoyo legal y amigas que pueden testificar por ti. Sus palabras me dieron esperanza. No estaba sola en esta batalla. Tenía un ejército de mujeres fuertes que habían visto mi transformación de primera mano. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, les dije. Que Martín y Diana están dispuestos a destruir cualquier posibilidad de reconciliación futura por dinero. Incluso si yo estuviera dispuesta a perdonar todo lo anterior, esto ya no tiene regreso. Y tal vez eso es lo mejor, me respondió Cintia. Al menos ahora sabes exactamente quiénes son y puedes actuar en consecuencia. Esa noche, por primera vez desde que empezó esta pesadilla, lloré de verdad. No por tristeza, sino por duelo. Estaba despidiéndome definitivamente del hijo que pensé que tenía, del sueño de una familia amorosa, de la ilusión de que el amor incondicional era correspondido. Pero también estaba naciendo algo nuevo en mí. Una determinación férrea de no permitir que me robaran no solo mi dinero, sino mi dignidad y mi libertad. La guerra había comenzado oficialmente, pero yo estaba lista para pelear. El día del juicio llegó 3 semanas después. Me levanté temprano, me vestí con mi mejor traje negro, y me miré en el espejo con una determinación que no había sentido jamás. Hoy no iba a ser juzgada solo mi capacidad mental, iba a ser juzgada mi dignidad como ser humano, mi derecho a vivir libre de abuso, mi valor más allá de mi cuenta bancaria. Carlos llegó a las 7 de la mañana para repasar nuestra estrategia una última vez. Dulce, recuerde que la carga de la prueba está en ellos. Tienen que demostrar que usted es incompetente, nosotros solo tenemos que mostrar que no lo es. ¿Y si el juez ya está predispuesto contra mí? El juez Harrison tiene reputación de ser justo. He investigado sus casos anteriores y no favorece automáticamente a las familias. Le importa proteger los derechos de los adultos mayores. Llegamos al juzgado a las 9. En el pasillo vi a Martín con un traje nuevo que probablemente había comprado para la ocasión, y a Diana vestida de negro como si estuviera en un funeral. Tal vez lo estaba, el funeral de nuestra relación familiar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Martín evitó mis ojos, pero Diana me sostuvo la mirada con una frialdad que me confirmó que para ella esto era simplemente un negocio. El abogado de ellos era un hombre mayor, elegante, con el tipo de confianza que da ganar casos similares anteriormente. Cuando comenzó su alegato inicial, su estrategia fue clara: pintarme como una anciana confundida que había sido manipulada por extraños para alejarme de mi familia amorosa. Su señoría, dijo con voz solemne, la señora Dulce Martínez ha mostrado un deterioro mental evidente en los últimos meses. Ha cortado todo apoyo financiero a su familia sin explicación racional, ha instalado sistemas de seguridad innecesarios debido a paranoia, y se ha aislado de sus seres queridos bajo la influencia de vecinos y abogados que claramente están aprovechándose de su condición vulnerable. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacer que mi empoderamiento sonara como demencia, que mi libertad sonara como manipulación externa. Luego llamaron a sus testigos. Diana fue la primera en declarar, y su actuación fue digna de un Oscar. Lloró al describir cómo yo había cambiado completamente, cómo me había vuelto hostil y paranoica, cómo me había aislado de la familia que me amaba. Su señoría, dijo con voz quebrada, Dulce siempre fue como una segunda madre para mí. Ver su deterioro mental ha sido devastador.
Solo queremos ayudarla a recibir el cuidado que necesita. Mentiras envueltas en lágrimas convincentes. Cuando Carlos la interrogó, las grietas en su historia comenzaron a mostrarse. Señora Diana, ¿puede decirle al tribunal cuándo fue la última vez que llamó a mi clienta sin ser para pedir dinero? Diana tartamudeó. Bueno, nosotros siempre hablábamos sobre muchas cosas. ¿Puede dar una fecha específica? No recuerdo fechas exactas, pero... ¿Es cierto que usted y su esposo se casaron sin invitar a mi clienta? Fue una ceremonia muy pequeña. ¿Es cierto que cuando mi clienta preguntó sobre la boda, usted le dijo que solo habían invitado a personas especiales? Diana se puso roja. Esas palabras fueron tomadas fuera de contexto. ¿Cuál sería el contexto correcto para decirle a su suegra que no es una persona especial? No pudo responder convincentemente. Martín fue el siguiente. Verlo en el estrado, jurando decir la verdad mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental, fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Este era el niño que había criado sola, al que había dedicado mi vida entera. Mi madre siempre fue muy generosa con nosotros, testificó, pero últimamente se ha vuelto errática e irracional. Creemos que está siendo manipulada por gente que se está aprovechando de ella. Cuando Carlos lo interrogó, la máscara se cayó completamente. Señor Martín, ¿cuánto dinero ha recibido de su madre en los últimos 3 años? No sé la cantidad exacta. $30,000 le parece aproximadamente correcto. Tal vez. Ella siempre fue generosa. ¿Y cuántas veces visitó a su madre sin pedirle dinero? El silencio fue ensordecedor. ¿Es cierto que usted y su esposa entraron a la casa de mi clienta sin permiso y revisaron sus documentos privados? Estábamos preocupados por ella. ¿Es cierto que trajeron un abogado para presionarla a firmar un poder legal? Queríamos ayudarla a manejar sus finanzas. A los 35 años, necesita usted ayuda de su madre de 69 años para pagar su alquiler. Martín no pudo responder con dignidad. Jorge Herrera testificó sobre mis supuestos comportamientos erráticos, pero cuando Carlos le preguntó sobre los detalles, admitió que nunca había hablado conmigo directamente y que toda su información era basada en observaciones superficiales. El doctor Vega testificó que mi negativa a someterme a evaluación era evidencia de deterioro mental, pero Carlos presentó la documentación de nuestra evaluación con la doctora Morales, que contradecía completamente sus conclusiones. Luego llegó nuestro turno. Carlos llamó primero a Eduardo, mi farmacéutico, quien explicó cómo había sido engañado para firmar una declaración que tergiversaba mis hábitos de compra de medicamentos. La doctora Morales testificó sobre mi excelente estado mental, presentando los resultados de las pruebas cognitivas que habían sido impecables. Don Carlos del Banco testificó sobre mi competencia financiera, explicando que mis decisiones de cancelar transferencias automáticas habían sido completamente racionales y procesadas correctamente. Renata y mis amigas del grupo de jardinería testificaron sobre mi lucidez, mi nueva vitalidad y mi capacidad para mantener relaciones sociales saludables. Finalmente, me tocó testificar a mí. Me levanté con dignidad y caminé hacia el estrado, sintiendo el peso de 69 años de experiencia, de sabiduría ganada a través del dolor, de fuerza descubierta en la adversidad. Carlos me guió a través de mi testimonio, permitiéndome contar mi historia completa. Los $33,000 gastados en 3 años, la humillación de ser excluida de la boda, la manipulación emocional constante, la invasión de mi privacidad, las amenazas legales. Señora Dulce, me preguntó Carlos finalmente, ¿por qué decidió cortar el apoyo financiero a su hijo y su nuera? Porque finalmente entendí que no era amor lo que recibía de ellos, respondí con voz clara y fuerte. Era una transacción comercial disfrazada de relación familiar. Mi dinero era bienvenido, pero yo como persona no lo era. Se arrepiente de su decisión. Solo me arrepiento de haber tardado tanto en tomarla. El abogado de Martín trató de hacerme parecer confundida durante su interrogatorio, pero cada una de sus preguntas las respondí con claridad y precisión. Cuando intentó sugerir que mis nuevas amistades me habían manipulado, le expliqué que por primera vez en años tenía relaciones basadas en respeto mutuo, no en interés financiero. En sus alegatos finales, el abogado de Martín siguió insistiendo en que yo era una víctima de manipulación externa. Carlos fue demoledor en su respuesta.
Su señoría, lo que hemos visto aquí no es el caso de una anciana incompetente, sino el de una mujer que finalmente encontró la fuerza para liberarse de años de abuso financiero y emocional. Los demandantes no han presentado evidencia médica real de incompetencia mental. Lo que han presentado es frustración porque su fuente de ingresos decidió ejercer su derecho legal y moral de proteger sus propios recursos. El juez Harrison se retiró a deliberar por 2 horas que se sintieron como 2 años. Cuando regresó, su expresión era seria pero clara. Después de revisar toda la evidencia presentada, comenzó: es evidente para este tribunal que la señora Dulce Martínez está en pleno uso de sus facultades mentales. Las evaluaciones psiquiátricas profesionales confirman su competencia cognitiva. Sus decisiones financieras, aunque puedan ser dolorosas para su familia, son completamente racionales y están dentro de sus derechos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Más aún, continuó el juez, la evidencia sugiere que esta demanda está motivada por interés financiero más que por preocupación genuina por el bienestar de la señora Martínez. El tribunal niega completamente la petición de tutela. Había ganado. Había ganado no solo la batalla legal, sino mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir sin ser abusada por quienes se suponía que me amaran. Cuando salimos del juzgado, vi a Martín y Diana hablando furiosamente con su abogado. Diana me lanzó una mirada de odio puro antes de alejarse. Martín me miró una vez más, y por un segundo vi algo que podría haber sido arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Esa noche, Renata organizó una celebración en mi casa con todas nuestras amigas. Brindamos por la justicia, por la libertad, por la sisterhood de mujeres fuertes que se apoyan mutuamente. Dulce, me dijo Esperanza, hoy no solo ganaste un juicio, ganaste tu vida de vuelta. Tenía razón. Por primera vez en años, el futuro me pertenecía completamente. Podía viajar, podía amar, podía crear, podía vivir sin miedo, sin culpa, sin manipulación. 3 meses después, vendí mi casa y me mudé a un hermoso apartamento cerca del centro de la ciudad. Doné la mitad de mi dinero a organizaciones que protegen a adultos mayores del abuso familiar. Con la otra mitad, empecé a vivir la vida que siempre había querido. Viajé a Europa, tomé clases de arte, me uní a grupos de voluntariado. Nunca volví a saber de Martín y Diana. Escuché por terceros que habían tenido que mudarse a un apartamento más pequeño y que Diana había conseguido trabajo por primera vez en años. Tal vez la adversidad les enseñaría lo que mi generosidad nunca pudo, el valor del trabajo honesto y la independencia. Algunas noches, cuando miro las estrellas desde mi nuevo balcón, pienso en la mujer que era hace un año, temerosa, manipulada, creyendo que tenía que comprar amor. Esa mujer está muerta, y en su lugar nació alguien que entendió una verdad fundamental. El amor verdadero nunca tiene precio, y la libertad nunca está demasiado cara. Mi nombre es Dulce, tengo 70 años, y finalmente aprendí que la persona más importante a quien tengo que amar y proteger soy yo misma.